La Neta de la Ciencia. Espacio informativo sobre todo lo acontecido en ciencia, tecnología e innovación. En San Luis, México y el mundo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Arrancando ya el quinto mes del año. Bienvenidos a La Neta de la Ciencia. Les saluda Edgar Jiménez. Hola, Erika. Hola, Edgar. Buenos días. Bienvenidos. Saludando al buen Lalo Carrillo desde los controles y, como siempre, agradecerle que nos escuche a través del 88.5 de FM y a través de las redes sociales en @Coposit, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn y TikTok, así como las ediciones en el Spotify de Radio y Televisión Universitaria. Es hora de irnos con los titulares. Titulares. Entre el placer momentáneo y el propósito duradero, la motivación que nutre la felicidad. Un resplandor podría revelar la existencia de materia oscura. Universo como una cáscara de naranja, una propuesta revolucionaria para la teoría del todo. Una herramienta creativa para la ciencia, los videojuegos. Viaje al centro de la Tierra, vía México, con una parada en el Antropoceno. Bajo la ceniza, los suelos que sostienen la vida tras los incendios. Smart Purple Village, la revolución rural inteligente con rostro de mujer. El cerebro del elefante, mucho más que memoria. Las alergias al maní han caído en picada en los niños, según un estudio. La edición genética podría desactivar uno de los principales culpables del cáncer de pulmón. El laboratorio mexicano que elabora leche humana en polvo para salvar a los recién nacidos más vulnerables. ¿Qué es la perovskita? El material maravilloso que impulsa la revolución de la energía solar. Las emisiones de mercurio de la minería de oro contaminan los cultivos en África. Así se cuela la aridez en la mitad de la superficie terrestre. Un estudio revela el papel de las aves en la colonización de las islas por las plantas. Caminar hacia atrás, los beneficios que pocos conocen. Y en el top 10 de esta semana, las creencias en pseudociencias más arraigadas. Estas son las netas de hoy. Y en la primera nota del día de hoy, desde The Conversation, entre el placer momentáneo y el propósito duradero, la motivación que nutre la felicidad. Un artículo de investigadores de la Universidad Miguel Hernández explica por qué el placer inmediato no garantiza felicidad duradera, mientras que vivir con propósito sí mejora el bienestar e incluso la salud. La ciencia distingue dos tipos de felicidad: la hedónica, basada en el placer momentáneo, como el éxito, el consumo o el reconocimiento, y la eudamónica, ligada al sentido de vida, el crecimiento personal y las relaciones significativas. El problema del placer es que el cerebro se adapta rápido, la euforia se desvanece y exige estímulos cada vez mayores. En cambio, la felicidad basada en el propósito se asocia con beneficios duraderos: mejor salud mental, menor riesgo de depresión y ansiedad, mejor salud cardiovascular, menor inflamación e incluso mayor longevidad. Según la teoría de la motivación autodeterminada, el bienestar crece cuando se satisfacen tres necesidades básicas: autonomía, sentirse competente y conexión con los demás. Actividades alineadas con valores personales, como ayudar, aprender o contribuir, generan una motivación más profunda y estable. La conclusión es clara: el placer puede alegrar el momento, pero el propósito da dirección, salud y una felicidad que perdura en el tiempo. Y desde DW, un resplandor podría revelar la existencia de materia oscura. Científicos han detectado un resplandor inusual de rayos gamma en el centro de la Vía Láctea, que podría convertirse en la evidencia indirecta más sólida hasta ahora de la existencia de la materia oscura, uno de los mayores misterios del universo. Los investigadores analizaron datos del telescopio espacial Fermi, que muestran un exceso de radiación gamma en una región de unos 7.000 años luz alrededor del núcleo galáctico, a 26.000 años luz de la Tierra. Una de las hipótesis es que esta señal provenía de colisiones entre partículas de materia oscura, que al aniquilarse liberarían energía en forma de rayos gamma. Sin embargo, existe una explicación alternativa, que el resplandor sea causado por miles de pulsares de milisegundos, estrellas de neutrones extremadamente densas y rápidas, aún no identificadas.
Los modelos científicos indican que ambas opciones explican los datos con la misma probabilidad. Para resolver el enigma, los expertos confían en nuevos observatorios que entrarán en funcionamiento en Chile, como el telescopio Cherenkov y el Vera C. Rubin, que permitirán distinguir el origen de estas emisiones. Aunque el descubrimiento no es definitivo, los científicos aseguran que representa un paso clave en la búsqueda de la materia oscura, que se cree constituye cerca del 27% del universo y mantiene unidas a las galaxias. El universo como una cáscara de naranja, una propuesta revolucionaria para la teoría del todo, por The Conversation. Científicos proponen una idea revolucionaria que podría acercar a la tan buscada teoría del todo, capaz de unificar la relatividad general y la mecánica cuántica. Investigadores de las universidades de Varsovia y Cracovia plantean un nuevo enfoque basado en un concepto llamado tensor-alena. En lugar de intentar cuantificar la gravedad como se ha hecho durante décadas, su propuesta estira matemáticamente el espacio, tiempo cultivando y curvando como si fuera la cáscara de una naranja, hasta convertirlo en un espacio plano. Esto permitiría aplicar directamente las herramientas de la mecánica cuántica sin perder los efectos descritos por la relatividad general. Al hacerlo, los científicos obtienen ecuaciones que coinciden con las principales fórmulas cuánticas ya conocidas. El hallazgo lleva a una conclusión sorprendente. La gravedad podría haber estado integrada en la mecánica cuántica desde el inicio, pero de una forma que no habíamos sabido interpretar. De confirmarse, esta idea representaría uno de los avances más importantes de la física moderna y un paso decisivo hacia la unificación de leyes fundamentales del universo. Y desde Crónica, una herramienta creativa para la ciencia, los videojuegos. Los videojuegos no solo entretienen, también se han convertido en una herramienta creativa para acercar la ciencia a estudiantes y al público en general. Desde sus inicios, muchos videojuegos incorporaron principios científicos reales, como las leyes de la física, la genética, la óptica o la termodinámica, no solo para dar realismo, sino para construir sus propias mecánicas del juego. En este contexto, surgen los llamados Serious Games, videojuegos diseñados especialmente para enseñar o divulgar ciencia. Bien desarrollados, estos juegos permiten experimentar fenómenos científicos en primera persona, fomentando la curiosidad, la exploración y una comprensión más intuitiva que la enseñanza tradicional. Ejemplos destacados muestran su potencial educativo. Kerbal Space utiliza leyes reales de la física y la mecánica orbital para simular misiones espaciales y ha sido adoptado incluso en clases de física. Immune Attack enseña el funcionamiento del sistema inmunológico mediante una experiencia interactiva, mientras que Genomic Lab permite explorar procesos digitales como la fotosíntesis y el ADN. En México también existen esfuerzos para integrar ciencia y videojuegos, con universidades y centros de investigación colaborando en proyectos educativos y de divulgación. Aunque estos juegos no sustituyen a las clases tradicionales, sí las complementan eficazmente, aumentando la motivación y la retención del conocimiento. En conclusión, los videojuegos bien diseñados pueden ser una poderosa puerta de entrada al pensamiento científico y, en muchos casos, despertar futuras vocaciones en ciencia y tecnología. Y desde Crónica, viaje al centro de la Tierra vía México con una parada en el Antropoceno. Una investigación encabezada por la geóloga mexicana Beatriz Díaz Bravo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí nos permite viajar al interior de la Tierra sin descender a volcanes, a través del análisis microscópico y químico de rocas volcánicas y plutónicas recolectadas en distintas regiones de México. La científica estudia la composición y evolución del manto terrestre y la formación de la corteza del país a lo largo de millones de años. Su trabajo revela cómo los magmas, tanto los que provienen del manto como los que se estancan en la corteza, ayudan a reconstruir la historia geológica de México y a entender cómo se ha ido formando el territorio que hoy habitamos. Estas investigaciones aportan piezas claves para comprender la dinámica interna del planeta. Además, Díaz Bravo aborda el debate sobre el Antropoceno, una posible nueva era geológica marcada por el impacto humano. Aunque no existe consenso científico internacional, la investigadora sostiene que la actividad humana ya ha alterado profundamente los sistemas del planeta, rebasando varios límites ambientales, lo que convierte al Antropoceno en una realidad geológica y no solo simbólica. Y desde Conversation, bajo la ceniza, los suelos que sostienen la vida tras los incendios.
Después de un incendio forestal, el daño más grave no siempre se ve a simple vista, ocurre bajo nuestros pies, en el suelo que sostiene la vida del bosque. Investigadores explican que el fuego puede destruir la materia orgánica y a millones de microorganismos esenciales para la fertilidad del suelo, alterando su estructura, su capacidad para retener agua y su equilibrio químico. Cuando los incendios son intensos, el suelo pierde resiliencia y el bosque tarda mucho más en recuperarse. Además, tras el fuego, la tierra queda desprotegida y las lluvias pueden provocar una fuerte erosión, arrastrando en días la capa fértil que tardó siglos en formarse. Esto no solo afecta a los bosques, sino también a ríos y fuentes de agua potable. Los expertos señalan que existen medidas para ayudar al suelo a regenerarse, como cubrirlo con restos vegetales o colocar barreras que frenen el escurrimiento del agua. Sin embargo, también advierten que no siempre es necesario intervenir y que cada caso debe evaluarse. Proteger el suelo tras los incendios es clave. Sin un suelo vivo no hay bosque posible. Y bueno, pues en otra de las netas de esta mañana desde The Conversation, Smart Purple Village, la revolución rural inteligente con rostro de mujer. El mundo rural está viviendo una transformación profunda gracias a un nuevo modelo de desarrollo llamado Smart Purple Village, o pueblos inteligentes violetas. Esta propuesta combina tecnología, sostenibilidad e innovación social, pero añade un elemento clave, la igualdad de género como motor del progreso. A diferencia de los modelos rurales inteligentes tradicionales, este enfoque reconoce el papel central de las mujeres en el emprendimiento, la gobernanza local y la cohesión comunitaria. Busca reducir brechas digitales, laborales y de participación que aún persisten en muchos territorios rurales. Las Smart Purple Villages promueven proyectos de emprendimiento femenino, capacitación digital, turismo sostenible, cuidados comunitarios y gobernanza participativa, alineados con objetivos de desarrollo sostenible como la igualdad y la reducción de desigualdades. En España ya existen experiencias en regiones como Castilla y León, Galicia, Andalucía y Castellón, donde el liderazgo femenino y la innovación tecnológica están revitalizando pueblos y atrayendo a jóvenes de regreso al medio rural. Aunque aún hay retos como la conectividad o el acceso a recursos, esta visión plantea un futuro rural más justo, inclusivo y resiliente, donde el desarrollo inteligente solo es posible si avanza de la mano de la igualdad. El cerebro del elefante, mucho más que memoria, por The Conversation. El cerebro del elefante es mucho más que sinónimo de buena memoria. Aunque es el animal terrestre con el cerebro más grande, la ciencia ha descubierto que su inteligencia no depende solo del tamaño, sino de cómo están organizadas sus neuronas. La mayoría de sus neuronas se concentran en el cerebro, encargado del control corporal, mientras que en la corteza, relacionada con el pensamiento complejo, tiene menos neuronas que la humana. Aún así, los elefantes muestran sorprendentes capacidades cognitivas. Poseen una memoria extraordinaria que les permite recordar rutas migratorias, localizar agua en ambientes extremos y transmitir ese conocimiento entre generaciones. Viven en sociedades matriarcales altamente cooperativas, reconocen cientos de llamados, muestran empatía y ayudan a miembros heridos y manifiestan conductas de duelo ante la muerte. También demuestran autoconciencia, pueden reconocerse frente a un espejo, una habilidad comparable a la de los grandes simios. Además, usan herramientas, planifican acciones y resuelven problemas complejos de la naturaleza. Estos hallazgos confirman que la inteligencia avanza no solo es exclusiva del ser humano. En los elefantes, la evolución ha dado lugar a una mente social, sensible y altamente adaptativa. Y desde el New York Times, las alergias al maní han caído en picadas en los niños, según un estudio. Un nuevo estudio revela una caída significativa en las alergias alimentarias infantiles, especialmente al maní. Tras el cambio en las recomendaciones médicas que promueven su introducción temprana en la dieta de los bebés, durante décadas se aconsejó evitar los alérgenos, pero desde 2017 se impulsa a ofrecer alimentos como el maní desde los primeros meses de vida. Los datos muestran que entre 2017 y 2020, las alergias alimentarias en niños menores de 3 años bajaron un 36% y las alergias al maní se redujeron en un 43%. Actualmente, los huevos han superado al maní como el alérgeno más común en niños pequeños. Aunque el estudio no prueba una relación directa de causa y efecto, los especialistas consideran los resultados alentadores, ya que la alergia al maní suele ser persistente y potencialmente mortal.
La explicación científica apunta a que la exposición temprana a los alérgenos a través del sistema digestivo ayuda al sistema inmunológico a desarrollar tolerancia. Las guías actuales recomiendan introducir alimentos potencialmente alergénicos entre los 4 y 6 meses de edad. Sin embargo, muchos padres y profesionales aún no aplican estas recomendaciones, por lo que los expertos señalan que la reducción de alergias podría ser aún mayor con una mejor difusión de esta estrategia preventiva. Y desde Conversation, la edición genética podría desactivar uno de los principales culpables del cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer en el mundo y uno de los más difíciles de tratar. Uno de los grandes responsables es el gen CRAS, que cuando muta actúa como un interruptor permanentemente encendido, provocando un crecimiento celular descontrolado. Cerca de 1/3 de los pacientes con este tipo de cáncer presenta mutaciones en este gen. Un grupo de investigadores españoles ha dado un paso prometedor al utilizar edición genética para atacar directamente la raíz del problema. En lugar de bloquear la proteína defectuosa como hacen los fármacos actuales, los científicos emplearon una versión de alta precisión de la herramienta CRISPR para eliminar únicamente el ADN mutando de CRAS sin dañar la copia sana del gen. En modelos preclínicos, incluidos cultivos celulares, munitumores y fragmentos de tumores humanos implantados en ratones, la estrategia logró frenar de forma significativa el crecimiento del cáncer, incluso en casos resistentes a tratamientos existentes. Al perder el gen mutado del que dependen, las células tumorales simplemente mueren. Aunque esta técnica aún no está lista para usarse en pacientes y enfrenta retos importantes como su aplicación segura en el organismo, los resultados abren una vía innovadora hacia las terapias más eficaces y personalizadas contra el cáncer de pulmón y otros tumores agresivos. Y desde The Conversation, el laboratorio mexicano que elabora leche humana en polvo para salvar a los recién nacidos más vulnerables. En México, cada año nacen cerca de 200,000 bebés prematuros, muchos de ellos en condiciones de abandono, lo que los convierte en una de las poblaciones más vulnerables. Para estos recién nacidos, la leche materna es clave para sobrevivir, pero no siempre está disponible y las fórmulas comerciales no ofrecen los mismos beneficios ni resultados clínicos. Ante este problema, un laboratorio de la Universidad de Guadalajara desarrolló leche humana en polvo, una alternativa segura, nutritiva y sin conservadores, diseñada específicamente para bebés prematuros, enfermos o sin acceso a lactancia materna. Este producto conserva las propiedades biológicas de la leche humana y, al no requerir refrigeración, puede almacenarse y transportarse fácilmente a cualquier región del país. La leche en polvo ya ha sido donada a hospitales públicos donde se ha demostrado acelerar la recuperación de neonatos con enfermedades graves, reducir su estancia hospitalaria y evitar el uso de fórmulas comerciales. También ha sido útil para bebés con alergias o problemas de absorción. Especialistas señalan que, con mayor apoyo institucional, esta iniciativa podría ampliarse a nivel nacional y salvar miles de vidas infantiles cada año. Y desde BBC, ¿qué es la perovskita? El material maravilloso que impulsa la revolución de la energía solar. La perovskita, conocida ya como el material maravilloso, podría marcar la próxima gran revolución de la energía solar. Se trata de un conjunto de materiales sintéticos capaces de captar una mayor parte del espectro de la luz solar y convertirla en electricidad de forma más eficiente que los paneles tradicionales de silicio. La gran innovación está en las llamadas células solares en tándem, que combinan silicio y perovskita. Mientras los paneles actuales alcanzan eficiencias de entre 21 y 23%, esta nueva tecnología podría superar el 47% en teoría y ya ha logrado más del 26% en módulos comerciales, reduciendo hasta un 10% el costo de la electricidad generada. Además de ser más eficiente, las perovskitas son ultrafinas, versátiles y potencialmente más baratas, lo que abre la puerta a su uso en techos, ventanas, vehículos eléctricos e incluso satélites. Sin embargo, aún existen desafíos importantes: su durabilidad frente al calor y la humedad y el uso de pequeñas cantidades de plomo, que obligan a diseñar sistemas seguros de reciclaje. Por ahora, la clave será comprobar su rendimiento a largo plazo en condiciones reales. Si estas pruebas confirman su fiabilidad, la perovskita podría transformar de forma decisiva el futuro de la energía solar a nivel mundial. Y
Desde La Vanguardia, las emisiones de mercurio de la minería de oro contaminan los cultivos en África. Un estudio internacional alerta que la minería artesanal de oro está contaminando cultivos alimentarios en África mediante un mecanismo inesperado, el aire. Investigadores descubrieron que el mercurio liberado por estas minas no llega principalmente al suelo, sino que es absorbido directamente por las hojas de las plantas durante la fotosíntesis. El análisis se realizó en una comunidad agrícola de Nigeria, donde los cultivos cercanos a una mina presentaron concentraciones de mercurio entre 10 y 50 veces mayores que los campos ubicados a varios kilómetros. Las hojas, que suelen ser consumidas por personas y ganado, fueron las más contaminadas, aunque también se detectaron niveles preocupantes en granos y raíces. El mercurio es una potente neurotoxina que puede afectar el desarrollo infantil, el sistema nervioso y la salud cardiovascular. La rápida expansión de la minería de oro, impulsada por el alto precio del metal, representa un riesgo serio para la seguridad alimentaria y la salud de las comunidades rurales. Los expertos advierten que, sin alternativas viables al uso de mercurio, este veneno invisible seguirá amenazando a millones de personas. Así se cuela la aridez en la mitad de la superficie terrestre, por el país. Un experimento científico internacional reveló que la combinación entre la duración y la intensidad de las sequías está reduciendo de forma significativa la cobertura vegetal en casi la mitad de la superficie terrestre. El estudio, basado en el Experimento Internacional de Sequía, analizó 74 ecosistemas en todo el mundo sometidos de manera controlada a estrés hídrico extremo. Los resultados muestran que cuando las sequías son prolongadas y severas, las plantas no logran recuperarse, incluso después de que regresan las lluvias. Los investigadores advierten que este proceso está transformando regiones fértiles en zonas cada vez más áridas, debilitando pastizales, bosques y cultivos. Un ejemplo histórico es la llamada sequía del milenio en Australia, que durante más de una década redujo drásticamente la producción agrícola y llevó a restricciones severas de agua. El hallazgo es clave porque demuestra que no solo importa cuánta lluvia falta, sino cuánto tiempo dura la sequía. Este fenómeno amenaza la seguridad alimentaria, la biodiversidad y la capacidad del planeta para absorber carbono, acelerando los efectos del cambio climático. Y desde ABC, un estudio revela el papel de las aves en la colonización de las islas por las plantas. Un estudio realizado en la isla volcánica de Surtsey, en el Atlántico Norte, ha cambiado lo que se creía sobre cómo las plantas colonizan territorios nuevos y aislados. Esta isla emergió en 1963 y desde entonces ha servido como un laboratorio natural único para observar el nacimiento de un ecosistema desde cero. Durante décadas se pensó que solo las plantas con semillas adaptadas a viajar largas distancias podían llegar a lugares remotos. Sin embargo, la investigación reveló que la mayoría de los 78 especies de plantas que hoy crecen en Surtsey no tienen esas características. La clave no fueron las plantas, sino las aves. Gaviotas, gansos y aves costeras transportaron semillas en su sistema digestivo o a través de sus excrementos, permitiendo que la vegetación se estableciera y creciera en la isla. Los científicos destacan que estos hallazgos rompen con las teorías tradicionales y subrayan el papel fundamental de las aves como agentes de dispersión. Además, advierten que con el cambio climático y la modificación de rutas migratorias, las aves serán clave para ayudar a las plantas a adaptarse a nuevos entornos. El estudio refuerza la importancia de entender las interacciones entre animales y plantas para proteger los ecosistemas del futuro. Y desde W, caminar hacia atrás, los beneficios que pocos conocen. Caminar hacia atrás, conocido como retrowalking, se consolida como una práctica física con múltiples beneficios para la salud, según expertos en biomecánica y entretenimiento. Especialistas señalan que no se trata solo de una curiosidad, sino de un ejercicio completo que mejora el equilibrio, la postura y la coordinación, además de activar músculos que normalmente no se utilizan al caminar hacia adelante. La científica Janet Dufek de la Universidad de Nevada explica que esta práctica funciona como entrenamiento cruzado, ya que reduce el desgaste por sobrepeso de las articulaciones, especialmente las rodillas, y aumenta la flexibilidad de los isquiotibiales. También estimula el cerebro al exigir una adaptación motora distinta. Entrenadores recomiendan iniciar de forma gradual y de preferencia en una caminadora para reducir el riesgo de caídas.
Fuera del gimnasio, se sugiere alternar breves periodos de caminatas inversas con la caminata tradicional. Además, fisioterapeutas destacan su utilidad en procesos de rehabilitación y prevención de lesiones. Así, cambiar de dirección al caminar puede convertirse en una forma sencilla y efectiva de cuidar el cuerpo y mejorar el rendimiento físico. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevisión.uaslp.mx. Y para cerrar las netas de esta mañana, el top 10 de las creencias en pseudociencias más arraigadas. Número 10. La grafología. La idea de que la personalidad puede conocerse analizando la letra manuscrita, aunque es popular en recursos humanos, no tiene respaldo científico sólido. En el número 9, el uso de pulseras o amuletos energéticos. Se cree que equilibran el cuerpo o mejoran la salud, pero sus supuestos efectos no superan el efecto placebo. Número 8. La memoria del agua. Afirma que el agua recuerda sustancias que estuvieron en contacto con ella, base de la homeopatía, sin evidencia científica reproducible. En la número 7, las dietas detox. Prometen eliminar toxinas del cuerpo cuando en realidad hígado y riñones ya cumplen esa función de manera natural. 6. La astrología. Sostiene que la posición de los astros influye en la personalidad y el destino, pese a que los estudios demuestran que no tiene validez científica. En el número 5, las terapias con cristales. Se cree que las piedras emiten energías curativas, aunque no existe evidencia física de que tengan efectos sobre la salud. Número 4. El pensamiento positivo como cura universal. La idea de que pensar bien puede curar enfermedades graves, lo que puede llevar a abandonar tratamientos médicos reales. En el número 3, la homeopatía. Propone curar con sustancias extremadamente diluidas hasta el punto de no contener moléculas activas del principio original. Las pseudoterapias milagro contra el cáncer. Tratamientos alternativos sin base científica que prometen curas rápidas y ponen en riesgo la vida de los pacientes. Y en la número 1, las teorías antivacunas. Una de las creencias más peligrosas. Afirma falsamente que las vacunas causan enfermedades, pese a décadas de evidencia que prueban su seguridad y eficacia. Y bueno, finalmente este es un recordatorio claro de que la información científica salva vidas, mientras que las pseudociencias, aunque atractivas, pueden tener consecuencias graves. Y bueno, es todo por el día de hoy. Gracias, Erika. Un gusto, hasta la próxima. Gracias al buen Lalo Carrillo en los controles. Quédese con nosotros la próxima media hora en la entrevista de La Neta de la Ciencia. Hasta la próxima. Esto fue La Neta de la Ciencia. Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación.